Buen día, estudiantes de cuarto grado. Vamos a iniciar nuestra actividad de aprendizaje que corresponde a la semana 31, día 3, fecha 4 de noviembre del 2020, área Ciencia y Tecnología. Nuestra actividad de hoy, un gran descubrimiento. Nuestra meta, descubrir mediante la indagación qué líquido usado como tinta invisible se hace visible al someterlo al calor de una vela. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Esperamos que logres plantear visibles respuestas o hipótesis a la pregunta de indagación, elaborar y explicar el plan de indagación para demostrar la hipótesis, recoger y registrar los datos del experimento, comparar e interpretar los datos obtenidos del experimento, elaborar conclusiones basadas en las evidencias que fueron encontradas en el experimento, comunicar a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Desarrollo de la actividad. Hoy utilizarás tu tiempo libre para indagar y jugar. Realizarás un experimento que consistirá en usar diferentes líquidos para hacer trazos en un papel y establecer una manera de hacerlos visibles. Ahora vamos a empezar. Reflexione sobre la siguiente pregunta. ¿Qué sabes sobre los espías que han buscado formas de enviar mensajes ocultos? Pues bien, esta vez jugarás a ser un espía y enviarás mensajes ocultos a un familiar utilizando una tinta invisible. Tu familiar deberá hacer visible lo que has escrito. Para ello, indagarás sobre qué líquidos pueden convertirse en tinta invisible y cómo hacer visibles lo que escribirás con ellos. 1. A partir de lo anterior te planteamos la pregunta de indagación de hoy. ¿Qué tipo de líquido que use para escribir jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla podrá hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela? Bien, el experimento de hoy trata de escribir mensajes ocultos con jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla y agua. Y van a averiguar con cuál de los líquidos se hace visible a la luz de la vela. Siguiente, ahora escribe una o dos posibles respuestas a la pregunta de indagación. Al lado de cada respuesta coloca una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Yo creo que al someter al calor se hará visible lo escrito con. Ustedes van a responder con sus saberes previos, no van a escribir qué líquidos creen que será visible con la luz de la vela y por qué van a escribir. Tus ideas son importantes, tus respuestas son hipótesis a la pregunta de investigación. 2. Recuerda que para responder la pregunta debes organizar tus acciones. Plantea primero tu objetivo, es decir, ¿qué esperas lograr con tu indagación? Usa un esquema como el siguiente, ¿no? Acá tenemos el objetivo de mi indagación. A ver, ustedes van a averiguar con qué líquidos pueden enviar mensajes ocultos. 3. Elabora tu plan de indagación. En esta parte nos indica qué acciones organizadas realizaré. ¿Qué acciones van a realizar primero? ¿Qué acciones realizarán luego y después? 4. Recuerda escribir aquí la lista de los materiales que usarás en tu experimento. ¿Qué materiales o recursos necesitaré? Acá indica en la parte 5 los materiales que van a usar, ¿no? Luego podrían completar en esa parte. 5. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, te invitamos a leer el texto, Tintas Invisibles. Vamos a leer el siguiente texto. El siguiente experimento debe hacerse bajo la supervisión de un adulto. El objetivo del experimento es identificar el líquido que servirá como tinta invisible. Los materiales que vamos a requerir: 4 hisopos delgados de algodón, 2 hojas de papel blanco, 4 vasos, vela y fósforos. Líquidos: jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla, agua.
¿Qué tienes que hacer? Aquí tenemos los pasos. 1. Ponemos en cada vaso un líquido de la lista. Escribimos en el vaso el nombre del líquido que contiene. 2. Tomamos un hisopo, lo mojamos en el agua y escribimos un mensaje corto o un dibujo sencillo en el papel blanco. Luego, dejando espacios en el papel y cambiando cada vez de hisopo, hacemos lo mismo con los otros 3 líquidos, con el jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla. 4. Dejamos secar el papel. 5. Con la supervisión del adulto, acercamos el papel a una fuente de calor. En este caso, la llama de una vela. Hay que tener cuidado con no acercar el papel demasiado a la vela para que no se queme. 6. Observemos cómo va apareciendo todo aquello que hemos escrito o dibujado. Luego, identificamos con qué líquido o líquidos lo hicimos. Siguiente, ¿qué ocurrió? ¿Por qué? Explicación teórica del experimento. La tinta invisible es el término aplicado a aquellos líquidos que son invisibles a la vista cuando se aplican sobre el papel, pero que podemos hacer visibles utilizando distintos medios. La tinta invisible empleada en el espionaje es una forma de esteganografía, el arte de escribir y leer mensajes escondidos en la escritura. El ácido cítrico presente en el jugo de limón es el responsable de hacer que las letras invisibles que hemos escrito se conviertan en visibles cuando aplicamos una fuente de calor. El zumo de limón, que es translúcido y ligeramente amarillo, contiene ácido cítrico. Este ácido es un sólido blanco que no se distingue sobre el papel, pero cuando calentamos el papel, el ácido cítrico se descompone mediante una reacción química y se transforma en otros compuestos que ya no son blancos, son más bien marrones. Por lo tanto, son visibles sobre el papel. El calor puede proporcionar una plancha caliente, un horno o una vela. ¿Ocurre lo mismo con los otros líquidos? ¿Con cuál o cuáles otros líquidos no se hace visible lo escrito? Nota. Lleva preparado un mensaje con tinta invisible a la reunión familiar y en la reunión harás visible el mensaje con la ayuda de un adulto. 6. Completa el siguiente cuadro mediante el cual explicarás el proceso de indagación que realizarás. Luego, realiza el experimento. ¿Qué esperas lograr con el experimento? Espero identificar el líquido que servirá como tinta invisible. ¿Cómo realizarás el experimento? Indican el paso 1, paso 2, paso 3, todo el proceso van a indicar en este espacio. ¿Qué datos esperas recoger? ¿En qué registrarás los datos? Siguiente, a experimentar. Realiza el experimento siguiendo las secuencias de pasos sugeridas. Registra los datos de tu observación a través de dibujos, cuadros o tablas. Recuerda registrar tus observaciones de lo que ocurre con los líquidos cuando son sometidos al calor y así identificar cuál puede ser una tinta invisible. 8. Si estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a la pregunta de indagación, ¿qué tipo de líquido que se use para escribir el jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla podrá hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela? Escribe tu respuesta. Recuerda escribir 1 o 2 argumentos con que sustentes tu respuesta considerando los resultados del experimento y la explicación teórica proporcionada. Siguiente. Felicitaciones. Te informaste y comprendiste
lo relacionado al uso de las tintas invisibles y cómo hacer visible lo escrito. Escribe mensajes secretos con tinta invisible a un familiar y pídeles que te respondan de igual manera. Reflexiono sobre mis aprendizajes. 10. ¿Lograste la meta? Explícalo con un texto corto. Aquí en este espacio van a escribir de qué manera lograron su meta. 11. ¿Cómo te ayudó el proceso de indagación para lograr la meta? Finalmente, analiza lo que esperamos que hayas aprendido. En la indagación, el experimento se realiza para demostrar la hipótesis que se plantea en verdadera o falsa. Los resultados de una indagación proporcionan evidencias que respaldan las conclusiones a las que se llegó con esta actividad. 12. Aquí viene la parte de la reflexión y completa el siguiente cuadro. Los criterios para evaluar mis aprendizajes. Aquí tenemos lo logré, qué dificultad tuve, qué necesito mejorarlo. Tenemos acá el siguiente criterio. Propuse posibles respuestas o hipótesis a la pregunta de indagación. Si lograron, consideran logré. Qué dificultades tuvieron y que necesitan mejorarla. Elaboré y expliqué el plan de indagación para demostrar la hipótesis. Recogí y registré los datos obtenidos del experimento. Comparé e interpreté los datos obtenidos del experimento. Elaboré conclusiones basadas en evidencias que fueron encontradas en el experimento. Comuniqué a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. De cada criterio van a considerar su logro, las dificultades y si